Sí, como habíamos comentado, yo les voy a presentar un poco el marco general, que es bastante amplio de ciudades andinas, todo lo relacionado a vulnerabilidad y a la adaptación al cambio climático. Entonces, antes de pasar allá a los impactos directos en la parte andina, yo creo que es muy importante concentrarse en por qué el cambio climático y por qué la ciudad. Ahora, en general, todo el mundo está hablando de cambio climático, parecería incluso que es un problema de moda, pero es porque, por un lado, afecta a todas las personas, a todos los ecosistemas, a todos los servicios, sin excepción. Y por otro lado, es un problema malévolo, como lo han descrito algunos académicos incluso. ¿Por qué es un problema malévolo? Porque es único, nosotros como humanidad no tenemos experiencia previa con algo similar. Es un síntoma también de otros problemas y de nuestro modelo de desarrollo. No existe ninguna forma definitiva de detenerlo, incluso si nosotros dejáramos de emitir gases de efecto invernadero el día de hoy por completo, de todas formas estaríamos comprometidos a un cambio climático. Algo que es clave y que a veces no es sujeto mucho de discusión es que las soluciones que proponemos no son 100% verdaderas o 100% falsas, sino que pueden ser más o menos buenas o más o menos malas. También es un problema que cambia con el tiempo y algo que es esencial, sobre todo cuando hablamos de gobiernos locales, de toma de decisiones, es que hay incertidumbre. Hay incertidumbre alrededor de los impactos y también alrededor de las respuestas y soluciones que estamos planteando. Además, sí creo que es muy importante para nosotros como latinoamericanos ver que el cambio climático también es un problema ético, un problema de derechos humanos. Y eso sobre todo se puede ver cuando analizamos las causas y también las consecuencias. Por ejemplo, este es un gráfico no directamente de las emisiones, sino de la huella ecológica, que está relacionado sobre todo con la cantidad de hectáreas que nosotros necesitamos para producir lo que consumimos y desechar o absorber lo que desechamos, perdón. Entonces aquí vemos claramente que la huella ecológica y por lo tanto también un gráfico de emisiones se ve bastante parecido, se concentra sobre todo en el norte global. Lamentablemente, cuando analizamos ya los impactos del cambio climático, y aquí tenemos algo relacionado específicamente con muertes y salud, vemos que en este caso todo lo rojo, todo lo tomate, lo más oscuro, está hacia el sur. Entonces vemos que a pesar de no haber causado el problema, los mayores impactos se van a sufrir en el sur global. Entonces, este enfoque es muy necesario al momento de hablar de cambio climático y también de cambio climático y ciudad, porque a veces los mismos patrones que observamos a nivel global se observan en nivel de las ciudades también. Tenemos a una parte de la población que tiene mayor acceso a los recursos, que tiene mayores tasas de consumo, y al mismo tiempo una parte que vive de mayores niveles de pobreza y que es más afectada directamente por el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que requiere esto? ¿Qué es lo que implica para cuando hablamos de toma de decisiones, de incertidumbre? Nosotros lo que hablamos y tenemos que analizar la adaptación al cambio climático no desde un enfoque de una medida de adaptación por un lado o una respuesta por otro en una ciudad, sino que hablamos de un proceso. Entonces, tenemos que aprender a tomar decisiones, tenemos que aprender haciendo, como ahora se dice en la comunidad de práctica, y por lo tanto, lo más esencial va a ser tener un proceso socio-institucional flexible. Cada vez que vamos generando nueva información, cada vez que vamos aprendiendo de lo que funciona o no, ese proceso va adaptándose. Y en este proceso existen tres áreas principales, a mi parecer, en términos generales. Uno es la generación y gestión de la información y conocimiento, donde la academia, donde la sociedad civil, incluso también algunos gobiernos locales juegan un rol clave. Después tenemos un portafolio de medidas de opciones, no solo enfocarse en una solución, sino en un portafolio de soluciones que pueden incluir, por un lado, proyectos piloto, que es algo que es muy común aquí en la comunidad andina, pero también otro puede ser incluyendo inversiones progresivas. A veces para los tomadores de decisión es bastante complicado tomar altos riesgos de invertir bastantes recursos en algo que tal vez se va a experimentar después de años, después de que termine su periodo. Entonces, tal vez una solución puede ser tener inversiones progresivas.
Por otro lado, también es clave es lo relacionado al monitoreo y evaluación de los resultados y también de los cambios y los impactos del cambio climático. ¿Cuál es el reto aquí? Considerar también cambios transformacionales. Los impactos del cambio climático también pueden ser bastante fuertes, bastante bruscos, y eso necesitaría también que nosotros, además de considerar los proyectos pilotos, las inversiones progresivas, consideremos cambios transformacionales. Este es un gráfico que imagino que la mayoría de ustedes ha visto y es, por un lado, lo mencionan como la contaminación de luz, ¿no?, en la noche en el planeta. Pero al mismo tiempo yo creo que es un símbolo de lo que pueden ser las ciudades para las respuestas al cambio climático y son también fuentes de luz. ¿Por qué? Porque las ciudades son centros de comercio, centros de cultura e innovación. En ese sentido pueden constituir fuentes de ideas, de conocimiento. También se caracterizan porque en este caso los tomadores de decisiones están mucho más cercanos a la gente. Tienen las decisiones que toman, las políticas que adoptan, están mucho más, tienen mayor impacto en la realidad local. También a nivel global lo que se ha visto es que existe una dinámica diferente totalmente. Cuando vemos al momento de tomar compromisos frente al cambio climático, a veces las negociaciones de los países en el marco de la Convención de Naciones Unidas, bueno, no a veces, últimamente, sobre todo en todos los años desde antes de Copenhague, incluso se ha visto poca voluntad política y esto no sucede en el caso de los países. Vemos de las ciudades, vemos muchas ciudades que se comprometen a reducir sus emisiones, que comprometen recursos para la adaptación, y esto entonces puede ser que esta diferente dinámica que tienen los gobiernos locales pueda tener una capacidad de marcar la agenda global. También al mismo tiempo, sobre todo en este campo de incertidumbre, de aprender haciendo, las ciudades también pueden constituir como un laboratorio de políticas públicas que pueden alimentar las políticas públicas nacionales e incluso regionales y globales. Ya pasando específicamente a las ciudades per se, nos encontramos en un momento bien importante a nivel global, porque es la primera vez en que ya la mayoría de las personas del mundo viven en las ciudades. Más del 50% ahora, y ya para el 2030 se espera que un 60%. Las ciudades, además de o tal vez por ser centros de conocimiento, de centros económicos, también consumen gran cantidad de recursos y por lo tanto tienen una huella ambiental alta. Se estima que las ciudades en el mundo consumen 3/4 de los recursos y servicios, generan 3/4 de la contaminación terrestre y también se estima que alrededor de 2/3 de las emisiones globales de gases de efecto invernadero vienen de las ciudades. Algo que también hay que considerar es que la población urbana aumentará en 3.000 millones de personas en los próximos 40 años. Y esto implica entonces un aumento de demanda de los servicios, de los recursos, y que tenemos que ver cómo se va a cubrir. A nivel de Latinoamérica es muy importante considerar que Latinoamérica actualmente es la región en desarrollo más urbanizada del mundo. Un 78% de los habitantes latinoamericanos viven en espacios urbanos. Entonces esto es algo esencial. Y a nivel de los Andes, además de todo el proceso de crecimiento demográfico, de la migración que es generalizada a nivel de América Latina, ya específicamente cuando hablamos de los Andes, hablamos de países, de ciudades que se caracterizan por altos niveles de inequidad y marginalización también de la población. En las ciudades andinas hay muchos, es una característica que se puede generalizar incluso, asentamientos en áreas de riesgo, en donde sobre todo en las periferias se ubican las personas con mayores índices de pobreza. Los Andes también se caracterizan por inaccesibilidad de algunas áreas. Nuestras economías, y esto bueno también se puede generalizar a América Latina, tienen una alta dependencia de los recursos naturales a nivel económico y también en términos de servicios básicos, cuando hablamos, por ejemplo, de agua en relación a los glaciares y a los páramos. Y por último, si nos caracterizamos también por tener una alta exposición a los impactos del cambio climático. Entonces, bueno, en general, sea de ciudades o no ciudades, sobre todo cuando hablamos del área andina, hablamos de 5 ejes, me atrevería a decir, de impactos del cambio climático.
Uno es, bueno, el aumento de la temperatura, que es tal vez lo más fácil de comprobar y de medir que está sucediendo en el mundo y que se ha proyectado a nivel de los escenarios de cambio climático. Después también hablamos de los cambios en precipitación. Esto tal vez es un poquito más difícil de predecir porque tiene una diferente incidencia en los diferentes áreas geográficas y además los modelos tienen más dificultad en predecir qué es lo que va a pasar con la precipitación. Algo que es característico también de la zona andina es la desglaciación y la pérdida de los páramos, la mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos y por último el aumento del nivel del mar que afecta directamente a las ciudades costeras. Entonces esto también hay que relacionar con cuestiones específicas relacionadas con las ciudades. Por un lado, las ciudades son áreas de alto crecimiento, son zonas de alto crecimiento demográfico. También se caracterizan por la gran cantidad de concentración de cemento por ser propensas al efecto de isla de calor urbana. Son lugares donde puede centrarse la contaminación del aire, también la contaminación del suelo, y son lugares donde haya una alta densidad y diversidad poblacional. Entonces ya, aparte de estos 5 ejes de impacto del cambio climático, características específicas de las ciudades, y lo que tenemos que ver es que también el cambio climático puede exacerbar todos los problemas, todos los desafíos que implican todos estos otros ejes, todas estas otras características específicas de la ciudad. A nivel global, bueno, esto es un ejemplo de cómo ha ido cambiando la temperatura con una tendencia al aumento. Vemos que ya en la década de los 2000 se veía un aumento promedio de la temperatura anual, la temperatura, perdón, del 51 de 0.5 grados centígrados. Esto es bastantísimo. A veces las personas pueden pensar que es muy poco, pero si nosotros consideramos que 1 grado de temperatura en una persona implica que está enferma, lo mismo es lo que está pasando con el mundo, ¿no? Además que esto es una temperatura media anual. Entonces, como vemos claramente en este gráfico, hay zonas, incluyendo zonas en América del Sur, zonas en el Ecuador, en el Perú, donde ya se ha experimentado un aumento de la temperatura de 1 grado e incluso en un sector de Brasil de más de 1 grado. También hemos visto que entre el 2001 y el 2010 ya esta década se ha caracterizado por ser de extremos climáticos. Vemos una diferencia incluso de casi 1 grado de temperatura comparado con la década de 1880, 1890. Y tal vez, en términos de hablar de evidencias del cambio climático, como veíamos antes, la parte relacionada con el retroceso de los glaciares tropicales es esencial. O sea, es tal vez lo que más salta a la vista, incluso para las personas que viven rodeadas de volcanes, de glaciares. Entonces, ya en las comunicaciones nacionales de los países andinos, vemos, por ejemplo, que en Perú, en los últimos 35 años, se perdió el 22% de la superficie glaciar. En Colombia, de 3 a 5%. En Bolivia, ya se estima que un 80% de los glaciares estarían en proceso de retroceso. Y también en Ecuador, vemos que en promedio se ha perdido un 30% de la cobertura glaciar. Esto no implica que hay algunos glaciares algunos nevados que han perdido mucho más que eso, ¿no? Al momento de hablar de evidencias, tal vez el Ecuador es el que tiene, al menos gráficamente y más concretamente en términos de números, los ejemplos de cómo ya se está experimentando el cambio climático en la región. Vemos en Ecuador que se ha dado un aumento de temperatura promedio, o sea, es diferente a nivel geográfico, pero de todas formas en promedio es como de 1 grado. Y también vemos que se ha dado en algunos lugares un aumento de la precipitación y en otros, como en la costa, en la costa un aumento de la precipitación y en la Amazonía y también en la Sierra Norte también se ha dado una disminución. En términos de ya evidencias, también en la América Latina vemos que se ha dado un aumento muy importante y significativo de la frecuencia y de los impactos, de la frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos
y también por ende de los costos estimados en los daños, ¿no? Entonces vemos un cambio muy importante y sobre todo relacionado especialmente con inundaciones y con tormentas, que representan la mayor parte. Específicamente para la zona andina, el fenómeno del niño es de especial interés, ¿no? Entonces, igual, al analizar los impactos del fenómeno del niño, impactos históricos, vemos que se ha aumentado y también sin el fenómeno del niño, lo mismo. Entonces, por un lado, vemos aquí el impacto directo del fenómeno del niño sobre el PIB, sobre el crecimiento de los países, y claramente, por ejemplo, el niño del 82 y 83 y del 97-98 representó una disminución en el crecimiento e impactos económicos importantes. En relación al aumento del nivel del mar, todas las comunicaciones nacionales, incluso el reporte del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, indica proyecciones de aumento del nivel del mar en el mundo. Sin embargo, sí es importante resaltar que de todas formas sí hay una alta variabilidad local. Y en este caso vuelvo también a un ejemplo de Ecuador, en el que vemos que en algunos lugares, por ejemplo en Esmeraldas, se ha dado incluso una disminución del nivel del mar, a pesar de que ha aumentado la temperatura superficial, mientras que en otros se ha dado ya un incremento de alrededor de 7 centímetros. Esto, una vez más, es altamente significativo. Y este es el mundo al que tal vez estamos comprometidos de aquí a 100 años. A fines del siglo XXI. Este es el IPCC se maneja con escenarios. Este es uno de los escenarios que en su momento parecían menos conservadores, pero de todas formas actualmente con el estado de las negociaciones, con el estado de las políticas y compromisos a nivel global, parece que incluso no vamos a estar comprometidos a un aumento de temperatura de 3 grados centígrados promedio, sino que incluso ya se habla de 4 o de 5. Como vemos, esto significaría para la región andina, para los países andinos, un aumento de temperatura entre 3 e incluso en algunos lugares 4 grados centígrados. Esto con el promedio de 3 grados, ¿no? Si vemos otro escenario un poco con mayor impacto, tendríamos un calentamiento incluso más alto. Ya específicamente, bueno, esto es un acercamiento a América Latina, donde vemos ya más claramente toda la región andina, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Vemos como, por ejemplo, Bolivia y algunas zonas de Colombia y de Perú incluso estarían enfrentando un aumento de temperatura de 4 grados centígrados según el escenario A1B. Ya en las comunicaciones nacionales, lo que vemos es que en el Perú se estima que podría haber un aumento de temperatura máxima de 1.6 grados, de la temperatura mínima de 1.4 grados. Para Bolivia, por ejemplo, en el altiplano vemos un incremento de 1.5 grados al 2030, llegando incluso a 4 grados al 2080. Y en Venezuela, una disminución de la oscilación térmica cercana a 3.5 grados en un periodo de 45 años. Aquí hay un ejemplo también de lo que se espera para Colombia en el año 2070, en el que vemos un aumento potencial, ¿no?, de la temperatura media de entre 2 y 4 grados centígrados. Aquí es, en cambio, el escenario del A1B, con el aumento que hemos visto de temperatura de alrededor de 3 grados centígrados, ya de los cambios de escorrentía, es decir, está directamente relacionado con los cambios en precipitación, ¿no? Perdona, Carolina, una intervención, perdona. Tenemos 3 minutos para completar los 20 minutos de presentación, solo para avisarle. Ya, perfecto. Entonces voy a pasar un poquito más rápido. Entonces, de todas formas, me imagino que esta presentación va a quedar, pero en general lo que vemos es una reducción de la precipitación y de la escorrentía en 10 y 20% en Venezuela y un aumento del régimen de lluvias en Ecuador, centro y sur de Colombia y gran parte del Perú. Aquí tenemos igual algunos gráficos
Vemos también un aumento del nivel del mar que, como les había mencionado, tendría impactos para las zonas costeras. Y aquí se ve un gráfico de todo el riesgo que podrían correr las grandes ciudades, donde vemos una vez más la concentración de los niveles de riesgo muy alto en gran parte de la zona andina. ¿Qué implica esto? El cambio climático, a través de todo lo que hemos visto antes, implica sectores que son clave para las ciudades. Agua y saneamiento, energía y transporte, productividad, biodiversidad, infraestructura y salud. Específicamente para las ciudades, nosotros tenemos que pensar entonces en una profundización de la inequidad, porque son las personas que menos acceso tienen a los servicios básicos, a zonas donde no hay riesgo, las que más van a sufrir del cambio climático. Vemos algunos procesos de migración y también eventos extremos y cambios graduales, ¿no? Eso hay que considerar. A veces nosotros solo pensamos en cambio climático y pensamos en riesgos y eventos y desastres naturales, pero tal vez lo más importante es pensar en todos los cambios graduales, como hemos visto, sobre todo con lo de los glaciares. Entonces, rápidamente, en términos de agua y saneamiento, vemos impactos en el servicio, en la capacidad de almacenamiento para las emergencias, una afectación también posible de la calidad del agua, mayores costos de energía para poder operar, por ejemplo, en el bombeo, y los conflictos por acceso de agua. Aquí tenemos ya un impacto en la disponibilidad del agua, ya unas estimaciones a los diferentes, bueno, de aquí hasta el 2070, y cómo afectaría, junto con el crecimiento demográfico, la disponibilidad del agua en ciudades como Bogotá, Quito, Lima y La Paz. Prácticamente en todas estas ciudades vemos que la disponibilidad de agua bajaría e incluso implicaría llegar a niveles de estrés hídrico en todos los lugares. También vemos una afectación del cambio climático junto con el uso del suelo sobre la calidad del suelo, del agua y la vegetación, de los ecosistemas que rodean a las ciudades y por lo tanto de los bienes y servicios ecosistémicos y de los sistemas productivos relacionados. En términos de salud y seguridad alimentaria, vemos también un cambio en la distribución de los vectores, sobre todo, por ejemplo, vectores de malaria y dengue, cambios en la calidad y cantidad del agua que tienen una relación directa con la salud, cambios en la calidad del aire, por lo tanto, enfermedades respiratorias, olas de calor en algunas ciudades y también todos los impactos relacionados con los desastres naturales, ¿no? A veces no pensamos mucho cuando hablamos de energía urbana en la parte de adaptación, pero sí es esencial considerarla también porque gran parte de nuestras ciudades, de nuestros países, dependen de la hidroelectricidad y cuando hablamos de una disminución de la disponibilidad del agua, hablamos también de una potencial disminución de provisión del servicio. Este es un ejemplo para que puedan ver, por ejemplo, en el Perú, que todas las ciudades andinas tienen un diferente impacto y vulnerabilidad frente al cambio climático. Aquí vemos las diferencias entre Piura, Junín, Huancavelica, etcétera, ¿no? Entonces, es muy difícil poder generalizar y, por lo tanto, poder generalizar respuestas y medidas efectivas para toda el área. Ya para ir cerrando, entonces, Flavia, lo que estamos viendo es un problema caracterizado por la incertidumbre, un problema que afecta a todos los sectores, que afecta a todas las personas, pero con más incidencia en las personas con mayores índices de pobreza y en las que las ciudades, como habíamos visto, pueden ser la solución. Entonces, ¿qué requiere esto? Requiere de soluciones integrales y holísticas y que prioricen la realidad local, no necesariamente que adopten recetas que pueden venir del exterior. Entonces, en ese sentido, lo que podemos analizar de las respuestas que se han dado en ciudades andinas y en general de ciudades del mundo es que tiene que haber una interrelación entre ciencia y conocimiento, una interrelación con las políticas y también con la acción. Y eso significa interrelación entre los diferentes actores, la academia y la sociedad civil, los gobiernos locales y los agentes de cambio. Pueden ser los jóvenes, pueden ser las mujeres, puede ser la sociedad civil en general y los mismos gobiernos locales también. En general, sí existen 4 ejes específicos de acción cuando hablamos de estrategias y planes de acción de adaptación. Uno del fortalecimiento institucional relacionado con las capacidades, relacionado también necesariamente con la inclusión del tema en la planificación
y en la asignación presupuestaria. Otro es la planificación y el ordenamiento territorial, que es un tema clave, como me imagino que vamos a ver en las exposiciones de Bogotá y Quito. Ya acciones y medidas concretas en los sectores estratégicos que hemos visto antes, y también algo de lo que no podemos olvidarnos y sin lo que no sería posible crear respuestas y adaptarse al cambio climático, que es la participación ciudadana. Entonces, en relación a la institucionalidad, vemos la importancia de la articulación de los actores y el trabajo colectivo y la creación de una comunidad de aprendizaje, como hemos visto con el enfoque de aprender haciendo, de generar nueva información, de transferir esa información a los tomadores de decisión. Y alrededor de la institucionalidad también creemos esencial que se incorpore el tema de cambio climático en los instrumentos de planificación, en el presupuesto, pero también, como hemos visto en el caso de estudio de Quito, en la estructura orgánica, que eso significa la asignación de personas con dedicación de tiempo, con recursos técnicos y financieros. Algo que, ya pasando a lo que hemos visto antes de relaciones entre la academia, los gobiernos locales y las personas y los agentes de cambio en la ciudadanía, en relación a lo que Diego mencionaba, sí es muy importante también. Diego, debes poner mute. Después es mejor. Bueno, la construcción de las relaciones, a veces creo que nos enfocamos mucho en las acciones y no necesariamente se presta la suficiente atención a la construcción de las relaciones entre los diferentes actores. Tener un enfoque interinstitucional que vaya más allá de ambiente, porque hay cambio climático, es ambiente, de economía, de finanzas, etcétera. Entonces, la creación de mecanismos de articulación, como los que vimos, por ejemplo, en el de Quito, como el que vimos en el de Bogotá, también es esencial. Y algo que surge como una herramienta clave son los mapas. Tal vez los mapas son unas herramientas que sirven para que la gente en general, los tomadores de decisión, entiendan de mejor manera los impactos del cambio climático y sobre todo los utilicen para priorizar acciones a nivel geográfico. Específicamente en el ordenamiento territorial vemos que es un eje clave de acción. Eso hemos visto incluso también en el interés que esto ha suscitado en las preguntas, pero sí es un reto incluirlo en los planes, específicamente en los planes a nivel local, pero también en los planes a nivel local que se deben incorporar, en los planes regionales y en los planes de ordenamiento a nivel nacional. Tal vez, en base a la experiencia de Quito, podemos ver que puede ser un poco más fácil hacerlo aprovechando las oportunidades que pueden dar las emergencias, a pesar de que no debería de verse así, las emergencias y verlo desde el enfoque de riesgo. Entonces, ahí ver cómo empezar a incluir el tema en términos del ordenamiento y la planificación, sea principalmente al comienzo con deslizamientos, con enfoque en riesgos de movimientos en masa, de incendios forestales, etcétera. Tal vez después de eso pueda servir como una ventana para incluir otros temas que son un poco más complicados de entender y de manejar, como por ejemplo la definición de áreas protegidas con un enfoque adaptativo, que no se base solo en el concepto de preservación en el espacio, de delimitación en el espacio, sino que ya vea cómo se van moviendo las dinámicas de las especies, de las personas, etcétera. Y también alrededor del ordenamiento territorial vemos la importancia del cambio de uso del suelo. El uso del suelo en términos urbanos, en términos agrícolas, la expansión urbana y todas las medidas que se deben priorizar alrededor de esto para reducir la vulnerabilidad. Por último, lo que vimos también un poco más en la parte relacionada con la presentación de Diego, vemos que por el momento también las acciones se concentran principalmente en la transversalización en los planes existentes y la identificación en los planes existentes de los proyectos estratégicos y cómo estos proyectos estratégicos pueden contribuir a la adaptación al cambio climático y a la reducción de la vulnerabilidad. Vemos también que los servicios básicos son esenciales al momento de considerar la priorización de acciones y la identificación de las medidas de adaptación. Y lo importante aquí también es que vemos que ya se están implementando acciones tempranas mientras se construyen los estudios de vulnerabilidad y los escenarios que mencionaba Javier, que incluyen gran cantidad de incertidumbre.
Entonces, lo bueno es que los gobiernos, los diferentes actores están actuando, están implementando acciones y aprendiendo de esas acciones, sin esperar necesariamente a que después de aquí a 1 o 2 años recién salgan los estudios de vulnerabilidad. Eso me parece muy importante. Y bueno, vimos que puede ser necesario trabajar un poquito más en la parte de participación ciudadana y el rol que los ciudadanos cumplen en términos de corresponsabilidad con el cambio climático y las acciones de adaptación en la ciudad. Cuando hablamos de las opciones de adaptación en sectores, yo creo que se pueden concentrar en 3 ejes principales, ¿no? Uno son las políticas, otros son las operaciones y servicios, por ejemplo, cuando hablamos de los servicios de agua potable en las ciudades, y ya inversiones de infraestructura mucho más fuertes que requieren también decisiones como más fuertes o más difíciles tal vez en algunos momentos de parte de los tomadores de decisión. ¿Qué es lo que vemos también en general en términos de adaptación al cambio climático? Es que por ahora los gobiernos se centran en medidas ganar-ganar. Por ejemplo, en medidas que pueden traer beneficios económicos, beneficios ambientales y también al mismo tiempo pueden ayudar a hacernos más resilientes al cambio climático. Y también por otro lado tenemos lo de la adaptación pura, y tal vez es un poco más complicado por ahora encontrar algunos ejemplos concretos en la ciudad. Sin embargo, un ejemplo de esto puede ser el asentamiento de las personas que están en riesgo, incluso el derrocamiento de algunas casas, etcétera, que ya está sucediendo en la región, por ejemplo, en lugares como Quito. Y por último, la gestión de riesgos y el enfoque de adaptación deben ser complementarios. Muchas de nuestras ciudades están trabajando en gestión de riesgos, gestión integral de riesgos, y por otro, entonces también tenemos que ver que no se puede limitar solo a eso, las respuestas de las ciudades al cambio climático, sino que sí se tienen que complementar con un enfoque de adaptación que incluya también lo de los cambios graduales. Por último, sí quiero resaltar que hay muchas ciudades que ya están trabajando en estrategias, en planes. Tenemos Bogotá, Cusco, Quito, Esmeraldas, Lima tiene un borrador de estrategia de adaptación. Y también hay, de manera generalizada, muchas estrategias de adaptación que se han creado por cuencas. Gran parte o un gran enfoque ha recibido el sector del agua en términos de las ciudades andinas. Tenemos algunas iniciativas globales de las cuales nuestras ciudades son parte, por ejemplo en el C40 están Bogotá, Caracas, Lima y Santiago. Hay el ICLEI, que es el grupo de gobiernos locales. Por último, otras consideraciones generales, la necesidad de pensar en un enfoque ciudad-región, en donde los recursos que rodean a la ciudad, que proveen a la ciudad, son esenciales, por ejemplo, el agua, los ecosistemas, el páramo, etcétera. La necesidad de ver cómo el clima actual refleja la variabilidad climática y el cambio climático y cómo eso puede ser tomado por los tomadores de decisión. Y en ese mismo aspecto, cómo se necesita conocer un poco más los impactos del corto plazo, no con horizontes del 2070, del 2100, porque eso es más difícil incluir en la toma de decisiones de las autoridades actuales. La necesidad del fortalecimiento de capacidades, que incluyan no solo a los tomadores de decisión, sino también desde las bases a los diferentes actores. Y algo que queda para el debate, me parecería a mí, es cuáles son los criterios que debemos utilizar para priorizar las medidas de adaptación en un ambiente, en un contexto de recursos limitados. Hablamos de criterios económicos, de criterios sociales, de criterios ambientales. Y en ese sentido, ¿qué rol puede jugar la participación ciudadana? Y también alrededor de esto es importante considerar no solo la priorización en términos de áreas geográficas, que pueden ser más susceptibles o sensibles al cambio climático, sino también considerar un enfoque de los grupos prioritarios. Por ejemplo, las mujeres, los niños, indígenas, etc. Entonces, eso les dejo. Y si quisiera terminar con esto, en el que vemos que estamos en un momento de incertidumbre, que debemos de empezar a tomar decisiones, que debemos y estamos tomando en ciudades como Bogotá, como Quito, algunas medidas y acciones tempranas
Y lo más bonito es que podemos aprender de esos modelos y tal vez fomentar un mayor intercambio entre las ciudades andinas e incluso entre las ciudades andinas y otros lugares como Uganda, como se mencionó, fomentar la cooperación sur-sur alrededor de este tema que es esencial para la calidad de vida de todos los ciudadanos andinos. Y que algo que es importante que ustedes conozcan es que en el campo del Pacto Climático de México, que es más bien un compromiso político para adoptar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, hay gran cantidad de ciudades y gobiernos locales que ya se han comprometido a hacer. Entonces tenemos en Bolivia, en Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela y Chile. Entonces esto es esencial porque denota un interés y un compromiso de parte de las entidades de la región. Por último, yo creo que es importante analizar los desafíos que enfrentan también las ciudades al momento de hablar de la adaptación y de planificar la adaptación. Y tal vez el más importante es el hecho de que tienen que enfrentar el modelo de gobernanza que tienen diferentes niveles y diferentes competencias. Entonces se requiere igual una planificación que incorpore los diferentes niveles. Nunca olvidar también la conexión entre ciudad, los servicios ecosistémicos y los ecosistemas que rodean a las ciudades, la necesidad de enfocarse también en el acceso y la adaptación de las tecnologías para la adaptación. Nuestros países también requieren un fortalecimiento de capacidades muy importante y también algo que yo he podido ver es que es necesario trabajar en la traducción del tema a tomadores de decisión y a la ciudadanía en general. A veces es mucho más fácil entender la reducción de emisiones y medir la reducción de emisiones y eso no se aplica tanto a la vulnerabilidad y a la adaptación. Y volvemos, ya para cerrar, a la importancia de la incertidumbre, estar abiertos a aprender haciendo, a aprender a enfrentar la incertidumbre, que no es algo nuevo porque es algo que ya nosotros ya enfrentamos, por ejemplo, al momento de invertir en la bolsa o invertir en nuevas tecnologías y la necesidad de los tomadores de decisión de considerar cambios transformacionales. Aquí está mi dirección de correo. Yo sí quisiera terminar con esto porque también esta figura que es de la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, sí es un ejemplo de la relación entre las ciudades, de los ecosistemas que nos rodean, las carreteras, etcétera. Entonces siempre hay que mirar más allá de los bordes de las ciudades y la relación con los ecosistemas. Entonces estoy disponible para cualquier pregunta que quieran hacer ahora o después.